Con un costo de construcción de $5.000 millones, el crucero nuclear Almirante Najimov es el orgullo de la Armada rusa, con suficiente poder de fuego como para borrar ciudades enteras o eliminar cualquier embarcación que se interponga en su camino. Se supone que es una de las embarcaciones militares más formidables jamás vistas en el mundo. El tipo de mega innovación militar de la que al presidente de Rusia, Vladimir Putin, le encanta presumir. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania la han dejado casi por completo inservible, sin que siquiera hayan tenido que disparar un solo tiro. Así que aquí está la historia completa de la vida y la muerte virtual del Almirante Najimov. La historia del Almirante Najimov comenzó incluso antes de que existiera la Rusia moderna. Fue el 17 de mayo de 1983, en los días de la Unión Soviética, cuando se colocó la quilla de este barco, iniciando oficialmente su construcción en el astillero del Báltico en San Petersburgo, entonces conocido como Leningrado. Fue votado unos años después, el 25 de abril de 1986, y entró en servicio el 30 de diciembre de 1988. En aquel entonces se conocía como el Kalinin, y oficialmente entró en servicio con la Flota del Norte el 21 de abril de 1989. Fue renombrado unos años después, en 1992, en honor al reconocido almirante de la Armada Pavel Stepanovich Najimov, quien llevó a la Armada Imperial Rusa a una victoria histórica en la Batalla de Sinop, durante la Guerra de Crimea en 1853. Construido durante la Guerra Fría, este crucero de batalla clase Kirov presumía amplias capacidades ofensivas y defensivas, y es el buque de guerra de superficie más grande que se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial, sin contar los portaaviones. Mide más de 823 pies, o 251 metros, con una manga de poco más de 93 pies, o 28.5 metros, y un calado de más de 33 pies, o 10.3 metros, y un desplazamiento máximo de 28.000 toneladas cuando está completamente cargado. Estaba equipado con un arsenal enorme, descrito por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en los años 80 como un conjunto de armas que lo convierte en uno de los buques de guerra de superficie más fuertemente armados del mundo. Esas armas incluían 20 misiles antibuque P-700 Granit y sus lanzadores, 12 lanzadores superficie-aire S-300F, con un total de 96 misiles y un par de baterías de misiles tierra-aire 4K-33 OSA-M, con un total de 40 misiles tierra-aire a bordo en cualquier momento. El Najimov también presumía un cañón doble, AK-130 de 130 milímetros de doble propósito, un conjunto de lanzadores de misiles antisubmarinos RBU-6000 y RBU-1000, 10 tubos, lanzatorpedos de 533 milímetros y 6 sistemas de armas de defensa cercana, Cortic. Era lo bastante potente para cumplir su objetivo de contrarrestar submarinos de la OTAN y grupos de ataque de portaaviones. También fue construido con una plataforma de aterrizaje para helicópteros y suficiente espacio de almacenamiento bajo cubierta para alojar hasta 3 helicópteros Kamov K-27. Además, a pesar de su enorme tamaño, podía superar velocidades de 30 nudos o 34.5 millas por hora gracias a un sistema especial de propulsión que aprovechaba tanto vapor como energía nuclear, junto con un par de turbinas de vapor conectadas a un reactor nuclear KN-3 con una caldera alimentada con combustible para aportar potencia adicional cuando fuera necesario. Gracias a este sistema, el Najimov gozaba de un alcance casi ilimitado al operar a velocidades más bajas y una velocidad máxima de 25 nudos o 29 millas por hora. Esto al operar solo con energía nuclear, pero puede superar los 30 nudos usando una caldera de combustible. Además de todo esto, el Najimov tenía suficiente espacio a bordo para una tripulación de más de 700 personas. En resumen, era una embarcación formidable y una perspectiva aterradora para cualquier fuerza de la OTAN encontrársela en mar abierto. Pero después de que la Guerra Fría terminó en 1991, el almirante Najimov poco a poco empezó a perder relevancia. Pasaron los años y había menos necesidad de justificar que Rusia siguiera operando un buque de guerra tan enorme y caro. Así que el Najimov hizo cada vez menos viajes, culminando con su último viaje del siglo XX en julio de 1997. En 1999 fue remolcado a Severodvinsk, inicialmente para someterse a reparaciones, que después se convirtieron en un proyecto de renovación extenso y extremadamente caro. A lo largo de más de 2 décadas, el Najimov permaneció en el mismo lugar en el astillero Sevmash. Poco a poco, el buque fue puesto al día con los estándares modernos, pero el proyecto no estuvo exento de problemas. Se pasó del presupuesto y del calendario. De hecho, en numerosas ocasiones, funcionarios como el director de Sevmash, Nikolai Kalistratov,
afirmaron que el proyecto pronto estaría terminado y que el barco volvería a entrar en servicio. Pero la renovación del Najimov terminó tomando casi un cuarto de siglo en total. Costó 200.000 millones de rublos, unos 5.000 millones de dólares, siendo uno de los programas de modernización militar de una sola embarcación más caros registrados. Con el objetivo de extender la vida útil del buque y hacerlo más relevante y viable en condiciones de combate modernas, la modernización incluyó varios cambios importantes al arsenal ofensivo del Najimov. Los obsoletos lanzadores de misiles antibuque P-700 Granit, por ejemplo, fueron retirados y desmantelados, según fuentes rusas, antes de ser reemplazados por 80 lanzadores universales UKSK-3 S-14, capaces de disparar algunos de los misiles modernos más potentes de Rusia, como los Kalibr, Onyx y Zircon. El proyecto también incluyó la incorporación de nuevos sistemas de radar, mejorando las capacidades de conciencia situacional del buque y un cañón naval AK-192M de 130 milímetros. Otras armas de defensa cercana, cañones y cohetes y torpedos antisubmarinos también han recibido mejoras iterativas, y la batería de defensa aérea del buque ha sido modernizada, con el sistema S-400 más reciente reemplazando al S-300 de la era de la Guerra Fría. Estas mejoras ayudaron a traer al almirante Najimov al siglo XXI, dotándolo de capacidades de ataque terrestre de largo alcance. Los misiles de crucero, Kalibr por ejemplo, que cuestan cerca de $1.000 millones cada uno, pueden llevar ojivas de hasta 1.100 libras, 500 kilogramos, y alcanzar velocidades máximas de hasta Mach 3 o 3 veces la velocidad del sonido, que es de alrededor de 2.300 millas por hora, con diseños de varias etapas, combustible sólido y motores turborreactores integrados. Algunos de estos misiles tenían la capacidad de atacar objetivos a unas 1.550 millas o 2.500 kilómetros de distancia, y han demostrado ser particularmente efectivos durante la guerra de Rusia con Ucrania. Las fuerzas del Kremlin han disparado enormes cantidades de misiles Kalibr contra pueblos, ciudades y sitios militares ucranianos, lo que ha provocado un gran número de muertes y heridos, además de daños extensos a edificios, puertos y valiosas piezas de infraestructura. Los misiles P-800 Onyx también presumen especificaciones técnicas impresionantes, incluyendo un alcance operativo de 370 millas o 600 kilómetros, una velocidad máxima de Mach 2.9 o 1.998 millas por hora. Mientras tanto, los Zircon son los más rápidos de los tres. Al calificar dentro de la categoría hipersónica de misiles, pueden alcanzar velocidades máximas de Mach 9 o casi 7.000 millas por hora, lo que los hace increíblemente difíciles de interceptar, y asegurando que cualquier fuerza enemiga que reciba un ataque de un Zircon casi no tenga tiempo para reaccionar y responder. Con un alcance operativo efectivo de más de 620 millas o 1.000 kilómetros, estos misiles pueden causar daños devastadores a objetivos cercanos y lejanos. Con este armamento adicional, el crucero lanzamisiles de propulsión nuclear Najimov es más fuerte que nunca, al menos en el papel, y en 2025, después de más de 25 años en el dique seco, este colosal crucero de batalla comenzó pruebas de mar con planes de reincorporarlo al servicio activo al año siguiente. Esa noticia debería y podría haber provocado ondas de preocupación en las filas ucranianas, ya que un crucero de este tamaño y potencia podría permitirle a Rusia imponer su dominio en cuerpos de agua como el Mar Negro, y además darle al Kremlin otra plataforma para lanzar mortales ataques con misiles contra poblaciones, ciudades, bases militares y sitios civiles de Ucrania. Por su parte, Rusia debería haber estado presumiendo con orgullo su nueva embarcación superpotente, lista para hacer llover fuego y destrucción sobre su enemigo y encabezar la ofensiva hacia una victoria aplastante y total en una guerra que se ha prolongado mucho más de lo que cualquiera, incluso Vladimir Putin, llegó a anticipar. Pero eso no fue lo que pasó. En cambio, a puerta cerrada, se cree que funcionarios rusos están dudando de la costosa decisión de renovar al Najimov desde un inicio, mientras analistas occidentales están calificando todo el proyecto como un enorme desperdicio de tiempo y dinero. Ucrania, mientras tanto, ha logrado reescribir las reglas de la guerra naval de manera tan amplia que un barco grande como este se siente más como una carga costosa y estorbosa que como una pieza de equipo invaluable. En otras palabras, el Najimov nuevo y mejorado no es ni de cerca tan letal o devastador como parece al principio, sino que más bien es otro recordatorio costoso de las doctrinas anticuadas de Rusia y de su fuerza militar en declive.
28.000 toneladas de peso muerto, con poca o ninguna posibilidad de desempeñar algún tipo de papel decisivo o fundamental en lo que resta de la guerra con Ucrania. Pero antes de entrar en eso, si este es el tipo de análisis del que quieres más, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Lo desglosamos así cada semana. En el papel, el almirante Najímov debería ser una de las piezas de equipo más valiosas y vitales de todo el arsenal de Rusia. Debería estar allá afuera ahora mismo, ocupando posiciones estratégicas en el Mar Negro, llevando a cabo ataques con misiles devastadores contra objetivos de alto valor repartidos por todo el territorio ucraniano. Debería infundir miedo en las Fuerzas Armadas ucranianas, mientras sirve como un recordatorio constante e inquebrantable de la rica historia militar de Rusia y su fuerza sin igual. Pero no está haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Hubo una época en la que un coloso de crucero como este habría sido una ventaja militar extraordinaria, el orgullo de casi cualquier armada del mundo. Durante años, Rusia ha estado hablando de poner al día al Najímov y reintroducirlo al servicio militar. Y durante años, eso fue una perspectiva aterradora para los enemigos del país en todo el mundo. Pero ya no. Un crucero gigantesco con sistemas de lanzamiento vertical modernizados y decenas de misiles a bordo ya no es la amenaza que alguna vez fue. Porque esta ya no es la era de enormes buques de guerra dominando las olas del océano. Es la era de los drones. Baratos, simples, pero sorprendentemente efectivos cuando se trata de causar daño y borrar objetivos del mapa. Los drones han llegado a dominar la guerra entre Rusia y Ucrania, y esta última ha demostrado ser particularmente eficaz al desarrollar modelos innovadores que cambian las reglas del juego, capaces de viajar tanto por aire como por mar para rastrear y eliminar cualquier objetivo que se les ponga enfrente. Como lo explica el experto naval y analista de inteligencia de fuentes abiertas H.I. Sutton en un artículo para Naval News, los drones de superficie ucranianos, los USUM, plantean dilemas defensivos aparentemente imposibles de resolver para la flota rusa, mucho más grande, en el Mar Negro. Mientras los drones navales ucranianos mantienen a la flota del Mar Negro en el puerto, la Marina rusa se impone una carga autoinfligida, aferrándose a una grandeza de la Guerra Fría ya deslavada. Dicho de otra manera, Rusia todavía parece atorada en una época pasada, en la que los buques de guerra que rompían récords de un tamaño y una potencia impresionantes eran el principio y el fin del poder naval. Una época en la que países de todo el mundo competían por construir los barcos más grandes y más llamativos, con los lanzadores de misiles más nuevos y mejores y los sistemas de defensa aérea más avanzados. Pero la verdad es que esa época ya terminó. Ahora, incluso las fuerzas militares más grandes y poderosas del mundo se están alejando de construir buques de guerra que cuestan miles de millones de dólares y en su lugar están dedicando más tiempo y energía a los drones y a las plataformas necesarias para lanzarlos. China, por ejemplo, ha estado trabajando incansablemente para ampliar su gama de plataformas de drones no tripulados en mar abierto. Estados Unidos también invierte mucho dinero y personal en crear una flota naval de drones para igualar a sus enemigos en este aspecto clave de la guerra moderna. Rusia, mientras tanto, ha metido miles de millones de dólares en modernizar un barco que ya no parece tener mucha cabida en el mundo de hoy. Como continúa Sutton, el futuro de buques de superficie tan grandes en la era de la guerra no tripulada parece cada vez más cuestionable. Incluso antes de los drones, concentrar tanto dinero y poder de fuego en un solo casco ya era cuestionable, pero ahora es todavía más dudoso. Aunque los drones no pueden cubrir todos los roles de las embarcaciones tripuladas, su amenaza y el impacto en la guerra naval son reales. Y Ucrania ha ido a la vanguardia en ese sentido, desafiando y rompiendo los límites de la guerra con drones una y otra vez a lo largo del conflicto hasta ahora. Ha habido incontables casos registrados de operadores ucranianos de drones eliminando activos navales rusos de alto valor. A finales de 2025, por ejemplo, el ejército ucraniano usó drones submarinos para volar un submarino ruso clase Kilo, que en ese momento estaba atracado en el puerto de Novorossiysk. Se estimaba que el submarino valía alrededor de $400 millones, mientras que los tipos de drones usados para destruirlo cuestan cientos de miles. Esto demuestra lo mucho más valioso que es hoy en día contar con una buena selección de drones relativamente baratos, entre los cuales elegir, en lugar de un pequeño conjunto de buques de guerra enormemente caros. A menudo, 1 o 2 impactos de dron bastan para que millones o miles de millones de dólares en equipo militar se destruyan o se hundan en el océano.
Y han habido muchos otros ejemplos de esto desde 2022 con varios submarinos rusos, lanchas de desembarco, cruceros y otras embarcaciones que han sido alcanzadas, dañadas e incluso destruidas por completo por drones ucranianos. Incluso ha llegado al punto en que los comandantes rusos tienen miedo de desplegar de verdad sus barcos, incluyendo embarcaciones como el Nakhimov, porque saben que los equipos de drones ucranianos escanean los mares y pueden lanzar ataques precisos para eliminarlos con una eficiencia implacable en un instante. En efecto, Kiev ha hundido la flota rusa sin siquiera necesitar disparar un solo tiro. Como señala Sutton, en el Mar Negro, la armada rusa está prácticamente confinada al puerto debido a la amenaza escurridiza, pero persistente de los drones de superficie ucranianos. Luego agrega que, aunque estos drones no son tan poderosos como misiles como el Onyx y el Kalibr, siguen siendo lo bastante fuertes para causar daños significativos, y además son lo suficientemente pequeños y ágiles para evadir incluso los sistemas de defensa de corto alcance más avanzados que usa Rusia actualmente. Y quizá la mayor ventaja de todas de los drones navales frente a los enormes buques es esta: no tienen tripulación, y eso a su vez los hace prescindibles. Ucrania podría mandar 100 drones contra un barco ruso, y mientras unos cuantos le peguen al blanco y causen daño, es una misión exitosa, sin que se pierda ninguna vida ucraniana ni siquiera se ponga en riesgo en el proceso. Ni siquiera los blogueros militares nacionalistas rusos celebrarán la destrucción de unas docenas de drones enemigos. Pero si Ucrania puede hundir un barco ruso con su tripulación, que a veces puede estar compuesta por decenas o incluso cientos de soldados rusos, ese es el tipo de victoria de la que vale la pena presumir. Los drones, al ser mucho más baratos que buques de guerra, fragatas, submarinos y lanchas de desembarco, resultan aún más prescindibles. Los buques de guerra son tan costosos de fabricar y mantener que requieren un cuidado excepcional. Las operaciones deben planearse con precisión experta, hasta el más mínimo detalle, y hasta el más pequeño descuido o error puede provocar pérdidas catastróficas. Y aunque los buques de guerra de Rusia son enormes e imponentes, desde luego no son insumergibles. Eso quedó demostrado en 2022 en las primeras etapas de la guerra, cuando el famoso crucero lanzamisiles, el Moskva, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, fue hundido por misiles Neptune ucranianos. Ese solo incidente puso en evidencia la sorprendente vulnerabilidad de los grandes buques de guerra sin suficiente defensa de punto y capacidades de control de daños. No es difícil imaginar al almirante Nakhimov sufriendo un destino similar si llegara a encontrarse en aguas hostiles o si le tocara recibir un ataque ucraniano bien orquestado con drones o misiles. Como escribe Sutton, los barcos grandes como este pueden ser particularmente impresionantes en tiempos de paz, pero cuando se trata de escenarios de combate reales, en realidad no son tan invulnerables como parecen. Muchos ni siquiera están mejor blindados que los barcos pequeños, escondidos en puertos rusos del Mar Negro. Quizá a Rusia le habría convenido aprender las lecciones del Moskva, invertir más en sistemas contra incendios y control de daños para modernizar el Nakhimov, en lugar de preocuparse tanto por sus capacidades ofensivas y por la cantidad de misiles a bordo. En cambio, como en tantos otros casos, cuando el país ha tirado cantidades exorbitantes de dinero en desastres similares, Rusia sigue demostrando niveles asombrosos de terquedad y una notable resistencia a adaptarse a los tiempos. Sigue viviendo en el pasado, siguiendo un reglamento que el resto del mundo ya abandonó. Al final, Sutton es uno de muchos analistas que califican al Nakhimov más como un proyecto de vanidad, enfocado más en la percepción de poder que en un valor militar realmente práctico. Y los costos de este proyecto de vanidad no acaban con la modernización. Un barco así también requerirá un gran presupuesto de mantenimiento. Mientras más tiempo pase y más tenga que gastar Rusia, más probable será que, con el tiempo, la armada del país decida dejar de invertirle y dar de baja el buque. Mientras tanto, el enemigo número uno de Rusia, Estados Unidos, ya estaba desplegando buques de guerra con capacidades de ataque a tierra al estilo Nakhimov desde los años 80, algunos cruceros destacados de Estados Unidos, como los de la clase Ticonderoga, en servicio desde 1983, podrían considerarse hoy más formidables que el Nakhimov. Por ejemplo, pueden equiparse con hasta 122 celdas de lanzamiento vertical mientras desplazan menos de 10.000 toneladas. En comparación, a pesar de ser mucho más grande, el Nakhimov solo tiene alrededor de 80 celdas. Así que el Nakhimov no solo es prácticamente inútil en la guerra con Ucrania, también está décadas atrasado frente al equipo estadounidense de primer nivel. Al final, igual que el tanque ruso T-14 Armata, que también ha sido inflado por Putin y sus compinches del Kremlin, pero que sus detractores han tachado de un proyecto de vanidad sin sentido,
El Nakhimov parece ser mucho más apariencia que sustancia. Otro activo visualmente impresionante que Rusia puede presumir en desfiles navales, pero que no logra aportar ningún valor militar real del que valga la pena hablar. Y no es solo en el mar donde Rusia está desplegando activos caros y obsoletos. Este video muestra cómo los tanques principales del país resultaron totalmente inútiles en combate directo contra las fuerzas ucranianas. O bien, checa este análisis detallado de 5 de las supuestas superarmas de Rusia que han fracasado por completo en todos los frentes. Y por último, asegúrate de suscribirte también a nuestro canal para más análisis reveladores y reportes de última hora sobre noticias militares que no te vas a querer perder.